Bueno, pues ha terminado la primera semana después de la primera vuelta y las campañas han tratado de acomodarse a la realidad que dejaron los resultados electorales. Por supuesto que quien más tiene que hacer un esfuerzo para tratar de recortar terreno es la campaña de Iván Cepeda, es el candidato Iván Cepeda, que enfrenta dos grandes dificultades. La primera de ellas, unos movimientos erráticos en apenas unos cuantos días. El primero de ellos relacionado con la denuncia o por lo menos la sospecha anunciada de un presunto fraude electoral en esa primera vuelta, liderado por el presidente Petro, pero también secundado en primera instancia por el mismo candidato Iván Cepeda, el mismo día que se conocieron los preconteos. Y eso evidentemente ha llevado a que mucha gente haya señalado, después de que la Registraduría del Consejo Nacional Electoral ya establecieron los resultados definitivos y que no quedó ningún asomo de fraude, pues que mucha gente hubiera señalado que esa clase de decisiones radicales apenas se suman a otras más que ponen en riesgo la institucionalidad. Justamente el segundo movimiento errático tuvo que ver con la posición de la campaña frente a una convocatoria de constituyente. Un par de días que sí, después echar para atrás, decir que no, porque la gente se asusta con esa convocatoria de constituyente, pero sin que haya de por medio una verdadera certeza de los electores sobre qué significa eso. Recuerden ustedes que el presidente Petro había hace unos años, cuando empezó su campaña electoral, había dicho que no iba a convocar una constituyente y la terminó convocando. Esos movimientos erráticos que sí, pero no sobre el fraude, que sí, pero no sobre la constituyente, por supuesto que no le permiten tener una consistencia y una imagen fuerte, como tampoco le permite tener una imagen fuerte esa situación en la cual el presidente Petro está todo el tiempo detrás en la campaña, todo el tiempo opinando en la campaña, siendo por supuesto un cheerleader, una especie de animador de las barras, cosa que funcionó hasta cierto punto, pero que después se convirtió en una sombra muy difícil de llevar para el candidato Iván Cepeda. Habrá que ver cómo logra capturar algunos votos del centro, pero a la vez mantener a las bases contentas y cohesionadas con posiciones radicales frente a Abelardo de la Espriella. Ese es su gran dilema, acompañado del dilema de qué hacer con el presidente Petro. Por el lado de Abelardo de la Espriella, pues entra a la etapa que antes tenía el candidato Iván Cepeda, y es la etapa de la comodidad que da el haber tenido un triunfo en la primera vuelta, pero además el que las encuestas empiezan a indicar que ese triunfo se vería ampliado en una segunda vuelta, es decir, que parte de los indecisos y parte de los que estaban antes como votantes cercanos al centro, pues estarían optando en una proporción significativa por irse con Abelardo de la Espriella. Sin embargo, todo el mundo señala que así como a Iván Cepeda se le complicó la cosa por estar muy cómodo aparentemente con las ventajas que le daban las encuestas, ahora Abelardo de la Espriella no debería caer en el mismo problema y en el mismo pecado. Eso hace que deba ser muy vigoroso en la campaña sin alienar a los seguidores del centro. ¿Qué quiero decir con eso? Que el vigor en Abelardo de la Espriella no debería ser radicalizarse, porque el radicalizarse aliena a los votantes del centro y eso podría debilitar sus opciones en esa segunda vuelta. Por el momento, en primera semana, parece que las cosas le van saliendo mejor a la campaña de Abelardo de la Espriella que a la de Iván Cepeda, que no logra, por lo menos en los primeros indicadores de las encuestas, remontar esa ventaja que le sacó el candidato de la derecha.